hacen solo uno. Entonces viene Pablo y empieza a instruir, a dar las bases de cómo funcionaba la iglesia. Bueno, les dice, ustedes tienen todas las bendiciones espirituales. Cuando vienen a Cristo y forman parte de la iglesia o de la asamblea, ustedes tienen todas las bendiciones espirituales. Tienen responsabilidad colectiva, responsabilidad corporativa como iglesia. Ustedes son parte de un cuerpo y ustedes tienen algunas acciones que hacer. Pero también tienen responsabilidades individuales porque Él ha repartido dones a cada uno de ustedes y también les ha dado la gracia para poder ejecutar ese don. Ahora que les he explicado las bases espirituales, además ustedes son sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ahora es Cristo en vosotros. Entonces ellos esto era nuevo, hermano. Y los judíos tal vez no se sorprendían de todas estas maravillas, pero sí se sorprendían de que estas maravillas también fueran adjudicadas a los no judíos, a las personas que eran representantes de Satanás, pero que ahora, entrados a la iglesia, formaban un solo pueblo y eran el pueblo de Dios. Y luego viene el apóstol Pablo poniendo las bases. Ahora les va a hablar, ya les habló de la parte interna, de la parte espiritual, ahora les va a hablar de la conducta que un creyente o un miembro de la iglesia debe de tener. Y empieza Pablo a decirle, no sean mañosos, no roben, el que roba ya no robe más y que ponga a trabajar y de lo que trabaje, que sea de bondad para otro. El que miente, que ya no mienta más, que no, porque somos hermanos y no debe andar mintiendo entre los hermanos. Y ya no andéis como los otros gentiles. Y empieza Pablo y da una lista de cómo andaban los otros gentiles. Entonces se estaba entendiendo claro el mensaje de los requerimientos que se tenía para formar parte de la iglesia. Parte de la misma iglesia que formamos nosotros. Requisitos para nosotros como para esa iglesia. Entonces Pablo empieza a decir cómo debemos de andar para los de afuera. Llegamos al capítulo 5 y entonces Pablo dice, ustedes van a ser luz. ¿Qué significa ser luz? ¿Para qué sirve la luz? Para eliminar la oscuridad. ¿Y quiénes son la oscuridad? Los que no son de la iglesia. Y entonces Pablo les habla del amor como base fundamental en la iglesia. Es el amor. Y es la piedra quizás base, porque el evangelio es amor, Dios es amor, y el reto más grande de la iglesia es amar. Y ahora ellos les dicen, andad, y era una orden, en amor. Y luego aclara, pero fornicación, inmundicia, avaricia, y les va describiendo todas esas cosas en lo que los creyentes no debemos andar. Algunas iglesias creen que una iglesia es más pura que otra porque lo echan a la gente que anda en esto, pero no han entendido bien. Pablo está hablando con creyentes y Pablo les está retando a que no lo hagan. Y si lo hicieran, Pablo también da una respuesta a eso. Porque seríamos hipócritas al decir que hay alguien que no peca. 1 Juan 1, 9 y 10. Nosotros sabemos que no hay justo ni aun uno. Pero el problema es que no debemos de vivir en el pecado, que es diferente. El pastor peca, sí. Esa persona que quiere poner disciplina peca, sí, peca. Hay pecados ocultos que la iglesia no ve, que creen que porque los tienen ocultos son santos ante Dios. Y hay otros hermanos que tienen pecados públicos que se les ve, como el chambre, la borrachera y otras cosas, que se puede identificar a la persona. Pero Pablo dice acá mismo que es sorprendente lo que se hace en oculto, que ni siquiera se debería mencionar. Pablo no es, ya dije, no era una persona sencilla, inspirada por el Espíritu Santo. Había que en la iglesia hay pecado oculto. Hay hermanos que tienen pecados tan cochinos, pero que no se ven y creen que porque no se los vemos, no está el pecado. Dios lo sabe que está ese pecado. Pero yo no estoy para estar señalando el pecado de nadie.
Es el pecador con Dios que tendrá que arreglar cuentas. Pablo está dando las instrucciones. Al fin y al cabo, cada quien lleva sus cargas. Pero Pablo da las instrucciones. El borrachín todos lo vemos, ¿verdad? Y algunos creen que andar de manga largo ataviado es ser santo. Tampoco nos vamos a engañar de ese sentido. El mono al que se vista de seda, mono se queda. Hay musulmanes que andan bien ataviados, llegan un poco de bombas y van a explotarlas y matan a un montón de gente inocente. Los sacerdotes tienen túnica y se la ponen, y yo porque no sé si hay que ponernos túnica aquí para santificarnos, pero quedamos lo mismo. Quedamos lo mismo. Entonces, Pablo le dice, no sean truanes, no sean deshonestos. Un creyente no debe ser truán, o sea, sin vergüenza. Hermano, présteme $5, fíjense que hermano y anda valiendo a todos los hermanos. Sin vergüenza, truán. Póngase a trabajar, póngalo a cortar leña. Ay, hermano. Pablo, dije, inspirado por el Espíritu Santo, no era sencillo y está formando las bases de la iglesia y las entendemos perfectamente. Y Pablo en el verso 5, del capítulo 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idolatría, tiene... Y empieza Pablo a decir, y allí nos habíamos quedado en el verso número 5, a decir que esa gente no tiene entrada en el reino. Pero ¿a cuál gente se está refiriendo en este verso específicamente Pablo? Se está refiriendo a los no cristianos, se está refiriendo a los gentiles no redimidos, y le está hablando a los redimidos. Hay que entender que en los versos Pablo a veces se dirige a las personas no salvas y a veces se dirige a las personas salvas. No solo porque un capítulo comienza con hermano, ya voy a decir yo que todo lo que dice allí es que está hablando de los hermanos. No, Pablo está hablando de los otros gentiles también. En este caso le dice, esa gente, obvio, no tiene entrada en el reino, pero habrá un cristiano que fornique, habrá un cristiano que mienta, habrá un cristiano que chismee, habrá un cristiano que diga malas palabras, habrá un cristiano que sea mala palabra, sí, pero ese cristiano no debería de vivir en eso, debería de confesar su pecado y ponerse en paz con Dios. Un creyente no debe de vivir en el pecado. Yo puse un ejemplo, no sé si puede servir. Yo como pan, pero no soy panadero. El hermano no debe ser hacedor de pecado, sino que cae en pecado por casualidad, pero no para vivir en el pecado, del cual debe de arrepentirse. El Espíritu Santo lo redarguye y se aleja de él. Batalla contra él. Porque no nos vamos a engañar, hermano. Aquí no nos vamos a engañar como en otras iglesias, que porque se ponen una mantelina que llegue al suelo y andan con los cabanes arrastrando el polvo, son santos. No es así, la santidad no viene de ahí. La santidad viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Si ustedes ven hasta este punto, Pablo no ha tocado la vestidura de nadie. Pablo ha tocado el interior, el hombre interior de las personas. No ha tocado nada hasta ahorita de vestimenta, después lo hará. Después Pablo tratará hasta con la familia, tratará hasta con el gobierno. Pero ahorita Pablo, en las bases que está fundando, está hablando de la iglesia. Y estamos entendiendo, con la ayuda del Espíritu Santo, bien claro. Verso 6. Viene Pablo y añade, nadie os engañe con palabras vanas. Cuando Pablo dice nadie os engañe, es porque tratarán de engañarnos. Sí. Es increíble ver en las redes. ¿Y quiénes tratarán de engañarnos? Los pastores, los sacerdotes, las religiosas tratarán de engañarnos, perversos. Ya puse un ejemplo yo también. Si yo quiero comprar un reloj Omega, para que alguien me dome a mí, el reloj que me venda que no es original, tendrá que parecerse al original. Entonces los pastores que me quieren parecer más a Dios, y lo digo entre comillas, son los que quieren aparentar porque quieren vestirse de ovejas, pero son lobos. Pero ellos hacen énfasis en su santidad para que la gente mire su santidad y no la de Dios. Y esta santidad la anteponen ante la enseñanza para que los demás hermanos lo veneren. Y diga, el pastor es santo y puro. Y no es así. Quien se quiere comer el lobo que se quiere comer las ovejas, se viste de oveja. Entonces ese hombre puede ayunar,
hacer muchas cosas. Estaba viendo una película que trataba sobre el siglo XVIII, por ahí, de la Edad Media, y andaba la iglesia persiguiendo las brujas, y resulta que el líder de la iglesia que hacía que persiguieran a las brujas y las matara era el brujo mayor, y lo que quería era quitarle a las brujas los libros de brujería y él los agarraba, y de esa forma dominaba la iglesia. Pero la iglesia está tan ciega que a veces sigue a los hombres y no a Dios. Y con mi esposa nos sorprendíamos viendo esa película, que empezó este cura y hizo un conjuro y se hizo una llave de la nada. Ahora cualquier persona sentada dice, wow, esto es brujería. Así hay iglesias que aunque el pastor esté diciendo barrabasadas que hasta un niño de 12 años podría ver que eso es incorrecto, ellos lo aplauden y brincan. Pero lamentablemente no son ovejas del Señor. Y lamentablemente muchos son los llamados y pocos serán los escogidos. El Señor dijo, el que tenga oídos para oír. ¿Por qué hablan algo otro que no querrán? Entonces, estas palabras, que nadie os engañe, tratarán de engañar. Pero ¿cómo no me van a engañar? Si a mí me quieren vender ese reloj Omega, ¿por qué no me pueden engañar? Porque yo conozco las características de ese reloj original. Entonces, ¿cómo no me puede engañar un pastor? ¿Cómo no me puede engañar un líder? Cuando yo conozco la palabra y la trazo correctamente. Amén. Yo sé cuando está saliendo fuera de foco alguien que está hablando en público. Eso que dijo es incorrecto, no es de Dios. Yo lo puedo entender. Pero el mensaje puede estar encubierto. Como Satanás, la serpiente, engañó a Eva. Le dijo un mensaje no de choque, le dijo un mensaje atractivo, pero con una esencia de veneno, con una gota de veneno, que tergiversado el mensaje. Hay mensajes atractivos para los jóvenes y preciosos, y hay predicadores así, pero al final va la gota de veneno para tergiversar la palabra y llevar a la gente al infierno. Pero Pablo, a la naciente iglesia de Éfeso, le está diciendo, nadie os engañe. ¿Con qué? Con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Este versículo me dio guerra. Una vez lo discutí con el hermano Teo y con el hermano Jorge, no sé si recuerda, nos fuimos a Santana. Porque, ¿a qué hijos se refiere ahí? Si los hijos de Dios son los convertidos. Pero aquí dice que la ira de Dios cae sobre los hijos, pero los hijos de Dios no se fueron hechos para ira, ¿no es cierto? No sé si ponen atención, hermano. Hay que escudriñar las escrituras. Así es que tuve que investigar mucho y tuve que irme al griego. Tuve que ver la palabra hijos y ver cuántas palabras griegas traducidas son de hijo, hijo ilegítimo, hijo adoptivo, hijo por nombre. ¿Y a qué hijo se refiere? Porque el Señor dijo en San Juan, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Entonces el diablo tiene hijos. ¿Sí? A estos hijos se refiere. Porque sobre esos hijos del diablo, si viene ¿quién? La ira de Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero no solo de los hijos de Él. Entonces si tú lees el verso y pones atención, porque un pastor te puede decir, pero nosotros no fuimos hechos para ira, pero ahí dice, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pero dice hijos, serían hijos de Dios, y ahí viene la confusión. Pero en la traducción se está refiriendo a los no salvos. Sobre ellos viene la ira de Dios. De lo contrario, hay otra propuesta, que en vez de ira diría de esta manera, si se refiriera a hijos de Dios. Tendría que decir el verso, porque por estas cosas viene la disciplina de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Ok? Tuve que buscar la palabra ira en griego para ver a cuál se refería también. Corrección, o si era la ira de condenación. Entonces cuando escudriñas hay que ser responsable, porque tenemos que servir al Señor con temor y temblor, no decir barrabasadas, hermano, porque yo estaría cayendo entonces sobre los maestros perversos. Pero nosotros ya hemos aprendido, dijo Pablo, pero vosotros no habéis aprendido al Señor así. Y por eso venimos para edificarnos, hermano. Aquí no viene a
cantar por horas y darle ignorante. No, tenemos que saber porque eso está escrito ahí. Debemos de saber eso. Entonces, explicado ese verso, entendemos que la ira viene sobre estos que no son salvos. Verso 9. Porque el fruto... parte B. Verso 7. No seáis pues partícipes con ellos. Otro verso. Tremendo. No seáis pues partícipes con ellos. ¿Qué significa no seáis partícipes y con ellos? ¿Y cuáles ellos? ¿A cuáles ellos se refiere? ¿A cuáles ellos se refiere? Aquí hay dos clases de ellos que pueden ser. Yo no voy a participar del pecado del mundo. Y en algunas iglesias del mundo, como aquí, cuando aparece, no sé cómo será en otros países por los que nos ven en las redes, cuando vienen las fiestas paganas del mundo, la iglesia pagana sale y regresa 2 meses después creyendo que a Dios se le ha olvidado que anduvieron en las fiestas paganas. Regresan después de que han ido a reposar y han hecho un montón de cuestiones. No seas partícipe con ellos. Las fiestas de Navidad tienen una explicación y la iglesia no lo debe de ignorar. Y dice aquí, nadie os engañe. Ay, qué bonito el arbolito. Nadie os engañe con palabras. Ay, mire qué lucerío tengo. Nadie os engañe. ¿Sabía usted que en la Navidad siempre la iglesia corrupta? En el solsticio de verano había muchas religiones que habían nacido sus ídolos en esa época y compitiendo la iglesia católica en ese momento para que los católicos no adoraran a esas deidades, puso la deidad de Cristo como que había importando poco, la verdad, que adoraran mejor y crearan la Navidad. En la misma época que se adoraban todos los demás ídolos, para que no se adoraran a este ídolo. Déjame explicártelo de esta manera. Aquí en el San Miguel, no sé de qué país nos veas, aquí en San Miguel hay un carnaval famoso, no como el de Brasil, pero sí un poco de Sodoma y Gomorra, pero hay un carnaval de San Miguel y muchos pastores hacen un carnaval en la iglesia para que los jóvenes no se vayan para el carnaval. Entonces, parecido a esto, cuando la iglesia va compitiendo haciendo cosas para, como que si la gente no ha sido transformada, como que si la gente no está convencida, yo no tengo que andar haciendo tretas para mantener a la iglesia sirviendo al Señor. Los que son de Dios le van a servir al Señor, amén. No puedo hacer tretas yo, ni premios, ni hacer atractivo. No se trata de que alegremos a los jóvenes, no se trata de que te guste a ti, no, se trata que si has sido convertido y eres una nueva criatura. Si no, perdóname. Perdóname. Nadie os engañe con palabras. Entonces, no seáis pues partícipes con ellos. En esta parte es que no participemos en la Sodoma y Gomorra del mundo. Yo no voy a participar. El homosexualismo no lo voy a aplaudir ni voy a decir que es un orgullo. No lo digo. Esto no quiere decir que estas personas no tengan el amor de Dios. No quiere decir que estas personas no puedan ser convertidas. Es un pecado igual al de tu lengua chambrosa, igual al de tu fornicación, igual al de tu codicia, igual al de tu idolatría, es igual a cualquier otro. No hay que señalar solo eso, si los pecados son muchos. Pero no me voy a enfocar yo en eso. Entonces yo no voy a participar en eso, disculpe, yo no participo en eso. Hermano que está su hija. Para los que no saben, ya existe la palabra hije. ¿Y qué es hije? Un híbrido que no es ni chicha ni limonada. ¿Va a participar la iglesia en eso? ¿Va a participar la iglesia en eso? No sea cobarde, hermano. Uno tiene que poner las líneas y tiene que poner como Dios le dice. No, Señor, no es correcto, no participo en eso. No voy a pelear con ustedes, pero yo no participo en eso. Así de sencillo. Entonces esto es lo que está diciendo Pablo, no participar. Pero hay otro no participar. Hay hermanos en la iglesia que pueden tener pecados visibles. El pastor, los líderes, a quien corresponda y toca el Espíritu Santo, tiene la obligación de no aplaudir ese pecado. Tiene la obligación de corregir ese pecado. No porque él es santo, sino porque Dios dice que no participemos de eso. Entonces si el hermano es hermano, pues el hermano cayó, pero no va a vivir en eso. Entonces, hermano, eso que tú estás haciendo no está bien. Y no te lo digo porque yo no voy a estar ahí más allá, te lo digo con piedad porque yo puedo estar ahí después y tú me lo vas a decir a mí. Se trata de ese amor cristiano.
Y de esa forma irnos corrigiendo, sí hermano. Si es hermano te van a decir, sí hermano, tienes razón, es penoso. Yo ore por mí que yo tengo que abandonar eso. Gloria a Dios, amén. Y esta es la respuesta de un creyente. Pero un hijo del diablo, ¿a usted qué le importa? ¿Y que acaso usted que te...? Y empiezan, ¿verdad? Hay un procedimiento en la iglesia y el pastor bien lo sabe cómo debe de hacerse ese procedimiento. Voy con otro hermano, voy con dos y luego ¿qué hago aquí en toda la congregación? ¿Ya? Está dicho eso. Ay, pero a mí me tiembla el pulso, que andamos igual que los políticos, que no les gusta tratar las cosas delicadas. Pero aquí dice clarito, esta es la iglesia naciente, y Pablo dice, mira el verso 7, no seáis pues partícipes con ellos. Cuando yo callo, ¿qué dice un dicho común allá afuera y que es real? El que calla, usted está participando. Y usted vio que alguien roba algo y usted, ¿qué estoy haciendo ahí? Participando. En derecho penal hay un delito por omisión. ¿Y sabe cuál es el delito por omisión? El delito por omisión es que, por ejemplo, un niño está a la orilla de un precipicio, yo me hago el loco y ¡prum! Se va al precipicio del niño. ¿Yo lo tiré? No. ¿Pero de qué se me va a acusar a mí? De ese delito por omisión, porque pude haber evitado un mal y no lo hice. ¿Sí? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, estamos claros, iglesia, es lo que Pablo está enseñando. Clarito iba Pablo enseñándole a esta iglesia naciente los pasos que debíamos de dar. Y en esta iglesia son los pasos que debemos de dar. Amén. Estos son los pasos que debemos de dar en Escritura. No vamos a inventar otra cosa. Verso 8. Porque en otro tiempo, y Pablo usa una palabra aquí, porque en otro tiempo usa el verbo en pasado, erais. Entonces, ¿de quién estaba hablando? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Cómo le llama a los no salvos, Pablo? Tinieblas. Y hay un verso que dice, ¿qué comunión tiene la luz? Pero hay hermanos que andan bien gozosos con las tinieblas, ¿no es cierto? Hay hermanos que se gozan con las tinieblas. No sé por qué el maligno es astuto. No sé por qué no podemos ser bien amigos los creyentes entre los hermanos. Voy con la hermanita tal, voy con la hermanita tal. Sí lo sé, porque algunas hermanas ya han manifestado aquí que no lo hacen por los chambrosas que son. Y a veces son más fieles los amigos mundanos o estas tinieblas que estos. Pero esto hay que decirlo y hay que corregirlo. Debemos de aprender a amarnos. Debemos de aprender a estar juntos. No que compartieron con una familia cristiana y salen para ir a hablar de otros cristianos desde cristianos. ¡Qué tremendo! No es esa la forma. Ahora dice aquí, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. Da por hecho que los creyentes redimidos son luz, Pablo. Sí, porque no duda Pablo que todo lo que está diciendo en el capítulo 5, las instrucciones de conducta que debemos de tener, las vamos a seguir. Pero si no las seguimos, entonces ¿qué estamos haciendo, hermano? Tinieblas. Sí, allí dice, pero tal vez más allácito. Está jugando a Dios, O sea, la orden de Dios para él, tranquilo, no pasa nada. Estas no son órdenes del pastor, no son órdenes mías, son órdenes de Dios para mí, para el pastor y para todos. Amén. Y para nuestra familia. Tenemos hijos rebeldes, mujeres rebeldes, esposos rebeldes. Claro que sí, pero no nos vamos a defraudar. En el nombre del Señor y llenos del Espíritu tendremos que combatir con eso. Amén. No lo ignoremos, hay que combatirlo, hay que enfrentarlo. Si Dios quiere que pasemos vergüenza con nuestra familia y nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, pues las pasaremos. Si ahí hubo un profeta que le dijo, te casás con una pepereca y vas a vivir con ella, ¿no es cierto? Para que sintiera la vergüenza, ¿no es cierto? ¿Está escrito, hermano? Pues nosotros, ¿por qué vamos a ocultar la vergüenza si Dios quiere que nos avergüencen? Para que sepamos lo que siente Él con nuestras conductas. Entonces Él nos hace sentir en carnes propias eso. Mas ahora soy luz en el Señor. Soy luz. Y Pablo no está como alucinando. Soy luz en. Volvemos con la palabra en. ¿Por qué, hermano? En. O sea, aquí estoy yo y estoy en
Cristo. No puedo yo solo, lo puedo en Cristo, estando en Él. Pero si tú no estás en Él, sino que el diablo, entonces ¿cómo? No, pero si yo estoy en, porque cuando estoy en, quien me sostiene es Él, quien me guía es Él. Pero cuando es la carne que me guía, yo no estoy en Cristo, estoy en el diablo, estoy en Satanás. Entonces soy rebelde, soy desobediente, pero en Cristo soy obediente. Pero no puedo sin Él. Entonces Pablo lo calaré en el Señor y luego da una orden: andad. ¡Wow! Pablo remacha la orden y dice, con todo lo anterior que yo digo que no se debe de hacer porque lo hacían antes cuando no estaban en Cristo, ahora de esta manera deben de andar. ¿Cuánto debo de cambiar en mi vida? ¿Cuánto de lo que Pablo está diciendo aquí en esta iglesia naciente en Éfeso yo debo de asumir? Hay cosas que me gustan, hay cosas que me gustan. Usted puede ir diciendo, eso no tengo problema, en eso no tengo problema, pero de pronto llega a mi llaga la gota de limón y digo, esto sí, ahí tengo problema. Ahí tengo problema. Verso 9. Porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Hay tres cosas. Los cristianos, además de la conducta, deberíamos de tener en nuestro carácter estas tres características. Bondad. ¿Somos bondadosos, hermanos? ¿Cuántos hermanos bondadosos hay? Hay hermanos que tienen el don de la bondad. Habemos otros que no tenemos el don de la bondad. Y debemos de ejercitar el don de la bondad. Hay hermanos que son bondadosos, lindas criaturas de Dios. Pero hay otros que son hijos del hermano, no sé. No parecieran. Y no tienen bondad. Entonces hay que trabajar en la bondad. Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ser bondadosos. Porque confesemos que no lo somos, no nos engañemos. Y el que lo es, y gloria a Dios. Y la representación aquí de la Trinidad, la bondad. ¿Quién es la esencia de la bondad? Yahvé, Elohim, Adonai, El Shaddai, nuestro Padre eterno, porque Él fue tan bondadoso que envió a su Hijo a morir por nosotros. Gloria a Dios, hermano. Entonces una característica de la iglesia debe ser bondadosa, de los hijos de Dios. Y dice Pablo, porque este es el fruto. Y luego, justicia. Sea justa tu trato, no seas sinvergüenza. Mira, ahí está bueno el carro que me vendés. No, me está en excelentes condiciones. No, hermano, no debe ser sinvergüenza un creyente. Debe ser justo su trato. Esto está así, así, te lo doy en eso, tal como está. No debe ser sinvergüenza. Yo tengo un cliente que me compra las cosas y da testimonio. Cuando él trabaja, no hombre, yo a este güey le compro las cosas a ojos cerrados. A ojos cerrados. De nivel, no tengo que verlo, así, trae. Yo sé. Justo. ¿Por qué mentir, hermano? ¿Por qué mentir en un trato? Si debemos de ser correctos, el Señor dice que debemos de ser justos, no sea sinvergüenza, sea correcto. Mire, hermano, lo vendo porque francamente necesito dinero. No, hermano, lo vendo porque anda una falla. Tiene esta falla y si usted la trata, pues por eso lo estoy dando en ese precio, porque no lo está comprando nuevo. Y quiere el carro que no le falle, compre lo nuevo. Pero me está dando $2,000 y quiere garantía de 20,000. No, tampoco. Seamos correctos. Si debe la tienda, pague, hermano. Si le prestó $10, ¿qué problema a la gente que se le presta el dinero? ¿Qué problema? ¿Qué gente más sinvergüenza? Mi abuelo no prestaba pisto y decía, ahí anda la voz. Don Toño, présteme $10. No, ahí anda la voz. No, don Toño, présteme $10. Ahí anda la voz. Y se quedaba la gente. No, don Toño, présteme $10. No, ahí anda la voz. ¿Y qué es eso de andar la voz, don Toño? Que andar la cólera vos de que no te lo presto y no la cólera yo de que no me lo pagaste. Así que cuando le presten dinero, dígale, ahí está la voz. Porque mire cuántos problemas resuelvo yo en mi trabajo de dinero que se prestan, que no me tomaron en cuenta cuando los prestaron, pero cuando ya no les pagan, por vergüenza me los llevan a mí para cobrar. Y terminan de enemigos. Le cubrió una necesidad, porque el que presta a veces tiene necesidad. Y yo pienso que una persona correcta, decente, que la sacan de un apuro,
Lo más que puede hacer es que agradecido. Es más, decir, hermano, aquí están los 12 dólares le doy. Porque además de que me sacó del apuro, tuvo la confianza. Toma estos 2 dólares más. Qué lindo. Eso es un creyente. No que anda a cobrarme y no pague siempre. Bravo, y sean enemigos. No es eso lo que dice aquí. Los creyentes debemos ser justos. Y la justicia la representa Cristo. ¿Quién nos justificó del pecado? ¿Quién nos hizo justicia en la cruz? Pablo está tomando la Trinidad y dice justos. Entonces una característica de nosotros es justicia, porque recibimos justicia, nosotros debemos ser justos con los demás. ¿Somos justos, hermanos, en nuestros tratos? ¿Somos justos en nuestro hogar? Porque es en todas partes, hermanos. Y posiblemente no lo estemos haciendo, pero Dios nos declara que debemos de. Debemos de. Entonces, como oración, doblando rodillas, podemos ir haciendo estas cosas, pero no las vamos a ignorar ni nos vamos a echar el bache ahí porque me molesta, ¿no? Debemos de ser justos. Pablo le estaba hablando a esta iglesia naciente y le estaba dando instrucciones bien claras. Son características que deberían de ser inherentes a nosotros como iglesia. ¿Amén? Los hermanos de esta iglesia son tallados. Eso debería de decirse. Y por último, verdad. Verdad. Que cuesta decir la verdad. Hay uno que, ¿cómo mentimos, hermano? De gusto mentimos a uno, ¿eh? Hermano, y el domingo, ¿por qué no llegó a la asamblea? Hermano, ¿por qué no? Sin necesidad, miente. No hay necesidad de mentir. Y esta tercera parte, ¿quién nos va a guiar a toda verdad? ¿Quién nos va a guiar a toda verdad? El Espíritu Santo, dice. Y Él nos recordará todas las cosas y nos guiará a toda la... El Espíritu Santo. Yo siempre le ruego al Espíritu Santo que no nos deje hablar aquí cosas que no sean correctas, que no sean de Dios. Que sean de Dios hablando a nosotros. Y aquí está escrito verdad. El Señor también dijo, yo soy la verdad. Entonces, como creyentes deberíamos de aprender a decir la verdad. O, si no quiere decir la verdad, le recomiendo que empiece a usar esta frase, sin comentarios. Hermano, mire, sin comentarios. Cierre la boca, ¿no? Pero no miente. Entonces, Pablo está dando instrucciones muy claras. Verso 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Cada vez que yo voy a hacer algo, debo de preguntar si es agradable a Dios. Padre, te agrado con esto. Señor, te agrado con esto. Padre, estás agradado con esta conducta que yo tengo. Padre, estás agradado con el trabajo, cómo me desempeño. Padre, estás agradado mi función en la iglesia. Padre, estás agradado de cómo me comporto, de cómo ando en la calle. Padre, estás agradado con mis acciones. Deberíamos de cada noche, cuando doblemos rodillas para orar, deberíamos de reflexionar, Padre, te habré agradado hoy. Te habré agradado hoy, Padre. ¿Qué habrá ocurrido conmigo? Y si no, decirte, Padre, perdóname, qué bochorno, cómo te defraudé. Pero ayúdame. Lo que agrada al Señor. Creo que no ignoramos lo que agrada. Bueno, si ignora lo que agrada al Señor, Pablo le ha dado todo este capítulo. Pablo le está diciendo en este capítulo todo lo que le agrada al Señor y de cómo debemos de andar. Creo que más claro no está. Verso 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, pero esto les encanta a algunos, repreguntar. Hay algunos pastores que cambian la forma de hablar y gritan y creen que por eso están prendidos en el espíritu y hablan de esa vieja y empiezan a decir, esto estuvo bueno. Hay gente que le gusta hacer maltrato, pero aquí no es de eso que está hablando. Él dice aquí, no sea partícipe de las obras infructuosas. Yo no debo de participar de algo fraudulento. Yo no debo de participar de negocios chuecos. Nosotros no debemos de participar en la naturaleza de lo que son los mexicanos. Dicen los mexicanos, el que no tranza, no avanza. Hay hermanos transeros. Hay hermanos que por tener pisto tranzan. Y hay unos transeros que ahora están allá en Mariona, ¿verdad?
Hermanos, no debemos de transar. No envidie. Un salmista dijo, por poco caigo, yo ya estaba envidiando a esos que viven bien, dijo. Por poco me resbalo, dijo. Porque yo estaba por qué bonito carro, qué bonita casa, y yo tan arruinado. Venga, papá, atrás, ya va a ver si no avanza. No. El creyente no necesita eso. Dice Pablo aquí que no debemos de participar en esas tranzas, en esas cuestiones infructuosas de las tinieblas. Sino más bien, ¿qué debemos de decir? No estoy de acuerdo. No, Señor. No estoy de acuerdo. Pero son mi amigo, yo qué importa, pero no participo contigo de esto. Discúlpame, pero aquí me bajo. Aquí me bajo, ¿verdad? Por ahí no paso. Por ahí no paso. Gloria a Dios. Creo que Pablo nos estaba hablando claro y creo que la iglesia está entendiendo perfectamente lo que Dios quiere de nosotros. Verso 12, perdón. A este verso me refería. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en... Hay hermanos que pueden aparentar santidad, pero tener pecado oculto, terrible. Terrible. Pero a los únicos que son humillados y les cae a veces es a los que se les ve. Pero bien, bendito sea el Señor, porque el que oculta su pecado no prosperará. Pues el que se le ve, el que lo quiere ocultar como se le vio, pues se le señala y si es hijo de Dios, pues dice, sí tienen razón, debo de cambiar, ayúdenme, sí creo que debo de salir de esto, gloria a Dios. Pero el que lo tiene oculto, debajo de agua, ¿verdad? Pero eso no lo ignora Pablo. Pablo es tan lindo, tan sabio, iluminado por el Señor, que dice aquí, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. O sea, no públicamente. Entonces, por eso dice que la palabra de Dios es como una espada que atraviesa. ¿Nos está llegando a los tuétanos, hermano? ¿Nos está llegando a los tuétanos o no? Nos llegan los tuétanos. Y nos baja de esa nube, que no seamos hipócritas. Estamos jugando a ser creyentes. Pero nos falta mucho, dice Pablo. De acuerdo a este perfil que Pablo arranda. Pero Pablo nos va consolando también. Verso 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Dónde es que se manifiestan las cosas? Aquí en la congregación. Cuando usted oye la palabra de Dios, allá en lo más recóndito y oscuro de su corazón, los rayitos de luz de la palabra de Dios le están llegando y dicen, ese soy yo. Ese soy yo. En eso ando yo. Ahí estoy yo. Allá en el parque, en la feria, en el fútbol, no le va a alumbrar nada, ¿no? Ahí va a oír palabras, ahí no le va a alumbrar y usted se siente galán, porque no se siente alumbrado, ¿verdad? No le alumbra nada de la oscuridad que tenemos. Pero cuando venimos a la iglesia, ¡ay! Pues claro, porque aquí Pablo lo está diciendo, que será manifiesto todo. Y agarra el verso 14 y hace una cita Pablo, por lo cual dice, y hace una cita Pablo y dice, despiértate, tú que duermes. ¿A quién le está hablando Pablo? A los dormidos. Hoy no se durmió nadie en la iglesia. ¿A cuánto le está hablando Pablo? ¿A cuánto le está hablando Pablo? Despiértate tú. Le está hablando a los que no han alcanzado salvación. Le está hablando a los que andan en tinieblas. ¿Quién dijimos que eran tinieblas? Dijimos que eran tinieblas los que no eran luz, y los que no son luz son los que no son creyentes. Entonces, despiértate tú que duermes, tú que estás en las tinieblas, tú que duermes. Y levántate de los muertos. ¿Cómo lo declara Pablo? Muertos. Pablo lo declara muertos. El que no tiene la luz de Cristo, Pablo lo declara muerto. Ahora es una invitación clara para todos los que nos ven en todos los lugares y decirles, vengan a Cristo, que en Cristo hay salvación. Crean en el Señor y serán salvos. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Salgan de la ignorancia, salgan de los que los han engañado y crean en su Salvador, que con su sacrificio en la cruz nos ha regalado salvación. Amén. Es lo que Pablo le está diciendo. Despiértense. Y es el mensaje de la iglesia. Despiértate, mundo. Despiértese, pueblo. Despiértese, ciudad. Y vengan al Señor, que Él es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Amén. Esto es el mensaje.
Entonces Pablo le está diciendo aún a los que no están incluidos en Éfeso, despierten, ya no sean engañados con palabras vanas. Y te alumbrará Cristo. ¿Quién es la luz? La luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz. ¿Y qué pasó? Los rechazó. Por eso es que los jóvenes no quieren las iglesias. A veces tienen razón por lo que enseñamos, porque actuamos indoctamente o neófitamente. Tienen razón, comprendo algunas veces eso. Y Dios nos va a juzgar de cómo le servimos, porque debería ser con temor y temblor. Y en este caso, Él dice, y te alumbrará Cristo. Verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad pues con diligencia. Es una advertencia, hermanos. Tengan cuidado, miren cómo andan. Deben de andar diligentemente. Yo a mi hija le digo que está trabajando, ojo hija, cuando se baje del bus, deténgase, no solo salga caminando, deténgase, miren para los lados, miren lo que baja, que no se le vaya a pegar al de detrás, comience a caminar, cámbiese de cuadra. Y si mira que otro se cambia, cuando usted se cambia, yo le digo a mi hijo, ande con diligencia. No saque el teléfono en el bus, no hable por teléfono en el bus, mire quién se sienta a la par, muévase de asiento, ande en la jugada, no que anda, a lo mejor le roban a uno porque casi anda el rótulo, róbenme. Que anda la gente tan descuidada que hasta con los postos topa. Y anda viendo el teléfono. Son víctimas. Y los que están esperándolo ya están en la jugada así. Aquí le dio un pasmadito, mira. Bien ido anda. No sabe ni para dónde. Con el teléfono. Todavía le baja de bus con el teléfono. Pero Pablo hace referencia aquí que nosotros andemos con diligencia. Miren cómo andan. Anden con diligencia. Y agrega algo, no como necios, no como bobos, no como necios. Dios dice que no está bien, no está bien. No, pero dice Dios que no. No, pero no, dice Dios que no. ¿Será sabio Dios, hermano? ¿Será sabio Dios? Esta advertencia que Pablo nos está diciendo, ¿cómo será nuestra conducta? ¿Cree que Pablo estaba equivocado, hermano? Y que habrá alguien más inteligente decir, no, Pablo, no. Creo que Pablo estaba siendo usado por el Espíritu Santo. Debo de entender que Dios es sabio y cuando Dios da una advertencia, es verdad. Es verdad. Entonces dice, no como necios, sino como sabios. Voy a quedarme aquí. El último requerimiento, no el último porque vamos a continuar, pero en este verso, el último consejo de Pablo es que los creyentes deberíamos de ser sabios. Hermano, el último consejo de Pablo es que los creyentes debemos de ser sabios. Nos ahorraría muchas cosas. Algunos creen que ser rico es ser sabio. No, es ser francero. Algunos creen que la riqueza es la felicidad. No, la salud es la felicidad. Y hasta que estamos viejos lo entendemos. Jóvenes no lo entienden. Joven quiere pisto uno, pero ya viejo quiere salud. Porque ya es una tronadera de huesos cada vez que se levanta y esa cara le debería decir el pujido. Se levanta uno, se levanta el otro, y hoy que te amanece doliendo a vos, y a vos, y al gran tufo a mentol o a folitor. Ya no huele perfume, sino que es puro cofán, un montón de algo. Señor, ten piedad de mí. Allá como los carros dicen, hasta que nos vamos calentando ya vamos a caminar algo bien. Entonces, Padre, dame salud. Ya no nos importa el dinero, dame salud, Padre. Con eso estoy feliz. Con eso estaría feliz. Entonces Pablo da este consejo en este verso. Nos vamos a quedar ahí porque el tiempo se nos fue. En donde seamos sabios, hermanos. Y el que no tiene sabiduría, que dice, pídala a Dios. Que Dios nos haga sabios para poder vivir por ellos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu enseñanza, Señor. Ahora llénanos de tu espíritu para que podamos